Me parece muy lógico lo que mencionas sobre justamente no decir que el niño es tal cosa, ¿no? Es como que el niño es desobediente, sino clasificar las acciones como que esto sí estuvo bien hecho y esto me desobedeciste en tal cosa, ¿no? Me parece bastante acertado y muy lógico que como papás e incluso como maestros sepamos definir las acciones que estuvieron bien y que estuvieron mal, que fueron cuando fueron obedientes o cuando no lo fueron, y no decir que el niño en general es un niño desobediente, es un niño que no hace caso nunca, porque la Exacto. realidad es justo como mencionamos, ¿no? Que son niños y entonces es Ujú. normal que un niño de pronto hable en clase o sea desobediente en casa o que a lo mejor le tengas que repetir que haga ciertas cosas, no sé, como ordenar su cuarto o hacer la tarea varias veces hasta que por fin lo hace, no porque el niño le guste llevar la contraria, sino porque finalmente es un niño. Y como ya habíamos hablado en episodios anteriores, a lo mejor un adulto tiene esa madurez y esa conciencia de saber que si mi jefe me pide algo, lo tengo que hacer en el momento en que mi jefe lo pide, ¿no? Entonces, si me pide un reporte, lo hago en ese momento o termino rápido de hacer lo que estaba haciendo y me pongo a la tarea que me están solicitando. Pero un niño no, un niño si en ese momento está jugando, pues un niño va a querer seguir jugando aunque mi mamá me diga, ya es la hora de comer y siéntate y come, ¿no? Es Claro. ya después. ¿Por qué? Porque es un niño y justo eso, no tiene esa conciencia de saber que ahorita tengo que obedecer. Entonces, esto me lleva a un siguiente tema. En mis tiempos yo veía que los niños quizá obedecían de una manera, vamos a decirlo, ciega, porque no cuestionaban tanto las cosas que los papás les pedían, ¿no? Los papás, o vamos a generalizar los adultos, ¿no? Entonces, alguien llegaba y simplemente obedecían. Hoy por hoy, por lo menos yo he visto, quizá mi perspectiva esté equivocada, pero yo he visto que los niños ya cuestionan más, ¿no? Cuestionan cuando, por ejemplo, se les ordena que limpien su cuarto o que terminen toda su comida, que coman las verduras, demás. Entonces los niños tienden a preguntar por qué lo tienen que hacer. Y también lo que he visto es que los papás de hoy no se toman el tiempo para explicarle la razón de las cosas a los niños. Entonces, de aquí tengo dos preguntas. ¿Es bueno que los niños hoy por hoy cuestionen? ¿Y qué tan necesario es que los papás respondan a estas dudas? Sí, mira, es importante que sí cuestionen. ¿Qué pasa? Que a los papás nos incomoda mucho. Claro, o sea, antes era la educación de yo ya te dije esto, te callas y lo haces, ¿sí? Pero ¿qué pasa en esto? Que estamos formando niños que no reflexionan, que obedecen por obedecer. Y entonces es esto importante lo que decías de la obediencia ciega. ¿Qué es esta obediencia ciega? De que les estamos enseñando a los niños que por ser una autoridad, una persona mayor, tu maestro, tu abuelo, tu papá, tu mamá, todas las personas mayores son autoridad y las tienes que obedecer por el simple hecho de que son personas mayores. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque puede haber personas, el niño se queda con la idea de todas las personas mayores son autoridad y todas las personas que son autoridad para mí, tengo que hacer lo que me dicen porque saben. Sí, muchas veces sí lo saben y muchas veces lo harán por su bien, pero también hay personas, eso es lo que también es nuestra realidad, que no van a hacer cosas por su bien y pueden pedirles algo que hagan que no esté bien, que dañen su integridad y eso es lo que tenemos que cuidar mucho. Entonces, esto de que los niños nos cuestionen sí nos incomoda como papás, pero tenemos que dejar que el niño, más que en una obediencia ciega, formarles una obediencia reflexiva, que reflexione, esto que voy a hacer, que empiecen ellos a pensar, esto que me están pidiendo que haga, ¿lo quiero hacer? ¿Está bien que lo haga? Sí, que lo cuestionen. Y a veces caen en que cuestionan todo, ¿por qué me tengo que comer estas verduras? ¿Por qué tengo que levantar mis juguetes si no quiero? Y tu segunda pregunta, que es, ¿los papás debemos responder o los maestros? Sí debemos de responder sin darles todo una cátedra, ni decirles por qué está bien, porque a veces papás me dicen, es que yo por qué le tengo que estar dando explicaciones a mis hijos. Sí, sí la tengo que dar para que sepan, pero un mensaje corto. Te tienes que comer tus verduras porque son sanas. Vamos a poner el escenario de que un niño llega a su casa y le dice, mamá o papá, la maestra me castigó porque no la obedecí. ¿Cuál sería la pregunta más común que hacemos a este niño?
¿Y por qué no le obedeciste? Es tu maestra, tienes que obedecer. Acuérdate que te dije que tienes que obedecerle siempre a la maestra. Y ahí nos quedamos, y entonces el niño se queda con, bueno, pero no nos enteramos qué fue lo que le pidió esa maestra. Entonces yo les doy este tip de pregúntenle mejor a ese niño cuando me dice, me castigó la maestra porque no le obedecí. Oye, ¿y qué fue lo que quería la maestra que hicieras? ¿A qué no obedeciste? Y entonces el niño me dice, pues es que estaba yo jugando con X cosa y me pidió que lo guardara y que ya dejara de jugar. Entonces no le hice caso, no lo obedecí y me castigó o me regañó, ¿sí? Entonces ahí ya me enteré por qué. Y está bien. Sí, entonces ya sigue la contestación de, acuérdate que cuando la maestra te diga que no juegues, no juegues, porque en el salón de clase, volvemos a las reglas, una regla es que pongas atención. ¿Por qué debes de poner atención? Para que le entiendas, porque si en el caso de que hagas la tarea o te pregunten algo, igual y no vas a saber. Entonces, por eso es importante que pongas atención. Y en el salón de clases, procura no jugar. Esa sería una respuesta. Porque ahí estaría bien, pero ¿qué tal si yo no digo la maestra, puede ser que sí puede haber casos, pero puede ser la maestra, puede ser alguien, alguna otra persona de la escuela o alguna persona en la familia, alguna amistad, cualquiera, le pide algo que no está tan bien. Y no nada más quiero referirme que sí es muy importante a esto de empezar a enseñarles a nuestros hijos a cuidar de los abusos, no solamente el abuso sexual, sino el abuso a mi persona, porque a lo mejor esa maestra o esa persona, ese adulto, esa autoridad, le pide, pues tírate al piso porque ahorita todos te van a dar un golpe porque hiciste esto mal. Entonces el niño ahí viene la obediencia reflexiva. Esto daña mi integridad, daña mi dignidad, me va a humillar, no lo quiero hacer. Y está bien que el niño diga, no, no lo hago. Entonces, por eso los papás es muy importante que pregunten qué es eso que te pidió hacer esa autoridad a la que no le obedeciste. Uh-huh. Claro, y eso, fíjate, me hace recordar mucho a algo que yo viví cuando estaba en la primaria, que justamente recuerdo mucho a un compañerito que lo molestábamos mucho, la verdad, yo me incluyo, todo el mundo lo molestaba mucho, era como era el target de todos. Y lo que sucedió en una ocasión es que otro de mis compañeros, de mis amigos, le pegó un chicle, es el compañerito al que todo el mundo boleaba estaba sentado enfrente, entonces le pegó un chicle en la cabeza, ¿no? En el pelo. Entonces, este niño se da cuenta, cuando se da cuenta y se lo intenta arrancar, pues se da cuenta que está todo pegado en su cabello, obviamente se enojó mucho y su reacción fue voltear y empezarle a pegar de puñetazos a mi amigo, ¿no? Al que le había pegado el chicle. Y entonces la maestra, cuando ve esto, pues lo regaña, le dice que lo suelte. Para empezar, lo tuvo que separar porque sí le estaba pegando con todo, o sea, se le fue encima. Y entonces, bueno, ya que lo separa, lo que le dice la maestra es, pídele perdón a tu compañero por haberle pegado. Y él le dijo que no, y estaba muy enojado, ¿no? Y dijo, no, no le voy a pedir disculpas, que no sé qué. Y entonces, pues todo el mundo se empezó a reír, no sé qué. El niño pues todavía estaba más, se enojó más por ver la burla de todos, porque aparte todos vimos cuando le pegó el chicle y nadie dijo nada, ¿no? Todo el mundo así calladito. Pero entonces tienes mucha razón, porque en ese momento yo me sentí mal y dije, oye, pues sí, o sea, la maestra le está pidiendo al niño que fue, digamos, sufrió el abuso, que le pida perdón al abusador, ¿no? Y entonces ahí también como que la maestra, pues en vez de profundizar, y creo que a esto va lo que tú mencionas, es profundizar un poco más sobre las acciones de los niños, ¿no? ¿Por qué no están obedeciendo? ¿O por qué están actuando de tal o cual manera? ¿Por qué se le fue a los golpes? ¿No? Antes de decirle, pídele perdón a tu compañero por haberle soltado el puñetazo, es averigua por qué le quiso soltar el puñetazo. Entonces, pues sí creo que tienes mucha razón en ese sentido porque engloba todo, ¿no? La obediencia perfecta que no existe, que no es realista, y la obediencia ciega que no es a lo que tenemos que aspirar, porque justo los niños tienen que cuestionar y aprender a decir, ¿por qué te tengo que obedecer en esto que no me gusta o que no quiero hacer? Y no está mal que cuestionen, al contrario, o sea, eso les da, empiezan a desarrollar una inteligencia más intuitiva y más racional sobre sus propias acciones para que justo cuando hagan algo o actúen de cierta forma, no lo hagan simplemente por hacerlo, ¿no? Como por impulso, sino que lo hagan con conciencia. Una vez más, quiero recordarles esto de que estamos educando a los adultos que van a ser.
Entonces, ¿qué quiero hacer? Debo preocuparme más por un niño que sea obediente al 100% que un niño que cuestiona. Claro que para mí es mucho más fácil y más tranquilo el niño que no me pregunta nada, el niño que no me dice nada, pero tengo que ahí hay una alerta. ¿Por qué no pregunta nada? ¿Por qué no cuestiona nada? Se está volviendo un niño sumiso. Y ese niño sumiso, el día de mañana va a estar en un trabajo donde la van a obligar a hacer cosas que no quiere y las va a hacer. Va a estar con una pareja que le va a obligar a hacer cosas que no quiere hacer y las va a hacer. Va a estar con amigos que les va a obligar a hacer cosas que no quiere y las va a hacer. Entonces, más que sí es más, como les decía, más trabajo para nosotros como papás y como maestros, un niño que me cuestiona todo y aparte a veces es muy molesto, pero es mucho más sano que el niño que a todo me dice que sí.